Bueno, en esta clase vamos a resolver un examen simulacro del ingreso a la UTN de la materia de física. El examen, por lo general, consta de 4 ejercicios, uno de cada unidad aproximadamente, se pueden mezclar un poquito las unidades. Nosotros lo que vamos a hacer es resolver 8 ejercicios como para tener más variedad de las opciones que nos pueden estar apareciendo. Vamos a empezar con el primer problema. El primer problema por lo general es de conversión de unidades y viene siempre acompañado de algún cálculo extra, una multiplicación, una división, que tiene que ver con la naturaleza del problema. Eso se van a ir dando cuenta que el problema medio te obliga a hacer una operación extra. Vamos con este. Dice, en el mundo mágico de Harry Potter el dinero consiste en 3 monedas, galeón, sicle y nat. La relación entre ellas es que un galeón equivale a 17 sicles y que un sicle equivale a 29 nats. Y nos pregunta cuántos nats equivalen a 0,25 galeones. Como les digo, es una conversión de unidades, como decir de pasar de centímetros a pulgadas, pero en este caso tenemos que pasar plata. Esto sería como pasar de centavos a pesos, o incluso podemos, no sé, pasar de pesos a dólares. Solamente que, bueno, tiene las unidades serían las monedas que se utilizan en Harry Potter. Bien, vamos a hacer entonces una fracción unitaria. Empezamos con lo que nosotros queremos transformar y lo vamos a multiplicar por una fracción. Uno se puede estar preguntándose, ¿esto lo puedo hacer con regla de 3 simple? Y sí, se puede hacer con regla de 3 simple, pero no es lo que aconsejo. A mí me gusta que aprendan a utilizar la fracción unitaria porque sirve para pasar cualquier tipo de unidad sin importar el tipo de relación que tengan entre ellas. Si la relación es una relación directamente proporcional, se puede usar sin problema la regla de 3 simple, pero en la carrera de ingeniería se van a encontrar muchísimas unidades que no van a poder pasar con regla de 3, entonces está bueno que lo aprendan ahora. Entonces, dijimos que lo vamos a multiplicar por una fracción unitaria, que la fracción unitaria tiene que tener la característica que tiene que valer 1. ¿Para qué tiene que valer 1? Para que este número multiplicado, mejor dicho, para que esto completo, número con unidad, multiplicado por 1, me siga dando lo original, pero me lo va a cambiar un poco. ¿Qué vamos a hacer para que esta fracción nos dé 1? Para que una división nos dé 1, tiene que tener en el numerador y en el denominador lo mismo. En este caso no va a tener lo mismo, sino que va a tener una equivalencia. Fíjense que hay una igualdad. Entonces, al poner arriba y abajo una equivalencia, obtendríamos un 1, y un 1 multiplicado por cualquier cosa, como el 1 es el factor neutro de la multiplicación, nos sigue dando lo original. ¿Qué hacemos para lograr el pasaje? Tenemos galeones arriba y no queremos galeones, queremos saber cuántos nats son, pero no tenemos una relación que nos pase directo de galeón a nat. Entonces, primero lo que vamos a poder hacer es pasarlo a sicle. ¿Qué hacemos? Ponemos galeones que lo tenemos en el numerador, en el denominador, porque queremos que se nos desaparezca y ahí se nos simplifica, y ponemos arriba los sicles, que son los que queremos que nos aparezcan. Y acá ponemos una equivalencia, la que nos da el problema. Un galeón de 17 sicles. Y ahora, ya que lo tenemos en sicle, lo podemos pasar a nat con otra fracción unitaria, todo a continuación. Les recomiendo que no hagan el cálculo y después vuelvan a hacer otra, porque está bueno tener todo junto para no redondear en caso de que nos empiecen a aparecer decimales. En este caso, la fracción va a tener que tener sicles abajo para que se nos simplifique con este que tenemos arriba, y queremos que nos aparezca los nats. Y de nuevo una equivalencia, en este caso un 1 y un 29 arriba. Fíjense que la unidad que nos terminó quedando es solamente los nats. Y el número es el cálculo que nos queda. Cuando uno no tiene mucha seguridad porque todavía no maneja bien o simplemente le genera inseguridad el uso de la calculadora, puede hacerlo de dos formas al cálculo. Puede hacer
todo lo de arriba multiplicado entre paréntesis dividido entre paréntesis todo lo de abajo. Todo me refiero a los números, obviamente las unidades no se ponen. Otra opción es ir multiplicando las fracciones, o sea, poner 0,25 por, abro paréntesis, pongo esa fracción, por, abro paréntesis, pongo esta otra fracción. El que ya tiene más seguridad puede darse cuenta que los unos no me influyen, entonces en este caso en particular directamente queda 0,25 por 17 por 29. Algo que no les dije, pero cuando nosotros tenemos una fracción unitaria, puede ser que haya un 1 abajo, puede ser que haya un 1 arriba, o puede ser que no haya en ninguno de los dos un 1. O sea, acá mientras pongamos una equivalencia, es suficiente. Yo acá podría haber puesto que 2 galones son el doble de 17. Serían 34. Yo acá podría haber puesto 2 galones son 34 ciclos, que el resultado que me va a dar va a ser el mismo. Vamos a poner el original, porque mientras más unos haya, es mejor en realidad, porque en la calculadora, como les digo, no hace falta ni ponerlos. Así que ya directamente nos queda el cálculo 0,25 por 17 por 29. Equivalen a 123,25 nats. Vamos con el problema 2. Nos dice: un ciclista recorre 10 kilómetros al oeste y 4 kilómetros al sur. Si quiere volver al punto de partida desplazándose en línea recta, ¿cuánto deberá andar? ¿En qué dirección y sentido? Y graficar. Bien, este es un problema de vectores, así que lo vamos a encarar dibujando un sistema de coordenadas X e Y. Además nos pide el gráfico. Y vamos a dibujar los vectores. Los vectores, recuerden que son vectores libres, nosotros los podemos ubicar donde querramos. Pero en este tipo de problema en particular nos conviene ponerlos uno a continuación de otro porque es realmente lo que hace el ciclista. Ya van a ver que cuando trabajemos con fuerzas, cuando resolvemos un problema de fuerzas, por lo general las vamos a poner todas saliendo desde el origen del sistema. Es lo mismo, acá podríamos poner los dos vectores en el origen del sistema, pero se complica un poquito más para visualizar la situación. Entonces vamos a realmente dibujar los vectores como lo que va haciendo el ciclista. Primero hace 10 kilómetros hacia el oeste. Este sí lo largamos desde el origen. Trazo el vector. Si lo quieren lo hacen en escala, si no, no hace falta. Llamémoslo desplazamiento 1. Y desde acá hace 4 kilómetros hacia el sur. Así que desde acá mismo vamos a dibujar otro vector hacia el sur de 4 kilómetros. Al de 4 kilómetros, fíjense que si bien yo no lo hice a escala, lo dibujé más cortito que el de 10 y más o menos que me entre 2 veces y media, porque más allá de que el dibujo, hay profesores que los van a querer a escala y profesores que no, si no lo hacemos a escala está bueno que una proporción tenga para poder después analizar que el resultado tenga sentido con el dibujo y no nos quede un ángulo que a lo mejor mide 1 grado que parezca un ángulo que mide 70, o sea que tenga como una lógica entre el dibujo y los cálculos. Bien, entonces, si quiere volver al punto de partida desplazándose en línea recta, se va a tener que mover desde este punto para acá. Y es un vector también. Vamos a llamarlo desplazamiento 3, que es el que queremos calcular. Si bien este problema es de vectores, los dos vectores que nosotros tenemos que sumar, que serían d1 y d2, son vectores que están horizontal y vertical, entonces no vamos a tener que descomponer vectores y nos va a convenir trabajar con trigonometría, sobre todo porque acá fíjense que nos quedó un triángulo rectángulo. Este ángulo es de 90 grados. Entonces, básicamente lo que nos está pidiendo cuánto deberá andar es cuánto mide esta hipotenusa. Y en qué dirección y sentido me está diciendo que yo digo un ángulo como para tener referencia. Entonces, a lo mejor puedo calcular este ángulo. Vamos a llamarlo θ. ¿Por qué quiero ese ángulo? Porque en realidad yo para decir hacia dónde va y para poder dar el resultado del vector es este, con cuánto vale y para dónde apunta, yo ahí sí me lo tengo que imaginar puesto en el origen. Entonces este vector puesto en el origen estaría por acá.
es el mismo. ¿Qué ángulo me sirve a mí? Casi siempre me va a convenir este ángulo, el que me toma el eje al semieje X positivo, porque por convención los ángulos se empiezan a medir desde acá en sentido antihorario. Y fíjense que este ángulo junto con este, por ser ángulos opuestos por el vértice, valen lo mismo. Bien, entonces, como dijimos, ¿cuánto deberá andar el desplazamiento final para pegarse la vuelta a donde empezó? Es la hipotenusa. Así que podemos decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos son los dos primeros desplazamientos y la hipotenusa es el desplazamiento total de la vuelta, mejor dicho. Fíjense que acá ya no le pongo el vectorcito arriba porque yo estoy trabajando con módulos. Ya no me importa para dónde apuntan porque yo ya visualicé un triángulo. Bien, y acá es simplemente despejar. Voy a pasar este cuadrado como raíz para el otro lado y reemplazo el desplazamiento 1 en 10 kilómetros más el desplazamiento 2 que eran 4 kilómetros, ambos al cuadrado. Ojo cómo lo meten en la calculadora, nos tiene que dar un resultado de raíz de 116 que da 10,77 kilómetros. ¿Tiene sentido? Sí, tiene que ser más grande que 10 y bueno, este desplazamiento es chiquito, entonces tiene sentido que tampoco sea tanto más grande que 10. Recuerden que analizar los resultados siempre es importante. Y ahora para el ángulo vamos a utilizar la tangente. ¿Por qué? Porque de este ángulo, si bien ya D3 lo conocemos, vamos a trabajar con los datos, porque no vaya a ser que hayamos calculado sin querer mal este y después arrastramos el resultado, arrastramos el error al ángulo. Entonces, para trabajar con este ángulo, conocemos como dato seguro este lado y este lado. O sea que conocemos los dos catetos. Vamos a estar utilizando tangente. La tangente de ese ángulo es el cateto opuesto, que sería de 2. Fíjense que lo pongo sin vector. Y el cateto adyacente sería de 1. Recuerden que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si yo quiero despejar el ángulo, pasa tangente para el otro lado como arco tangente, shift tangente en la calculadora, y si reemplazo acá me queda de 2, 4 kilómetros sobre 10 kilómetros, que es el de 1. Los kilómetros, si no los quieren poner al inicio, no los ponen, total, se nos van a simplificar. Y directamente en la calculadora ponemos shift tangente, abro paréntesis, 4 sobre 10, porque si no abro paréntesis se me lo va a hacer solamente el 4. Y nos da un ángulo de 21,80. Medido desde el semieje X positivo. Pueden hacer esa aclaración. Ojo que acá nos pedía si quiere volver al punto de partida, entonces está bien que nosotros hayamos dicho este ángulo. Si el problema nos hubiera pedido que él quería llegar desde acá hasta acá en línea recta, el vector hubiera sido el vector opuesto. Entonces ojo que en ese caso el ángulo hubiera sido los 180 y un poquito más, porque este vector apuntaría para el otro lado, estaría arrancando acá y terminando ahí. Vamos con el problema 3. Es un problema de estática, también es súper clásico que aparezca uno de estos. Puede ser que tengamos cuerdas, barras, como en este caso que tenemos una cuerda y una barra, y también puede ser que tengamos algún plano inclinado y alguna persona que haga una fuerza. Más que esos casos, en el ingreso no suelen aparecer, no van a aparecer, mejor dicho. Bien, en este caso, como les decía, tenemos una cuerda y una barra. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Más allá de cuáles son los elementos que aparezcan, el procedimiento es el mismo. Lo único que cambia es la primera parte donde analizamos el esquema de la situación que tenemos y lo llevamos a un diagrama de cuerpo libre. Bien, nosotros sabemos que este cuerpo está quieto.
está estático y encima el problema me lo dice, es para mantener el equilibrio. ¿Qué tipo de equilibrio? Un equilibrio estático. Recuerden que existen dos tipos de equilibrio, estático y dinámico. En este caso estamos en el equilibrio estático. Eso quiere decir que tenemos la primera ley de Newton, que es la que nos habla del equilibrio. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, si está en equilibrio, tiene que ser cero. Bien, entonces, pasos que vamos a realizar. Primer paso, diagrama de cuerpo libre sobre un sistema de coordenadas, si les queda más cómodo, me parece que conviene. Y vamos a dibujar todas las fuerzas que tenemos. Y el diagrama de cuerpo libre se lo vamos a estar haciendo a la caja. Es decir, vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre la caja. El tema es que si nosotros analizamos la caja bien puntual, ¿qué fuerzas tiene la caja? Tiene su peso, que lo tienen todos los cuerpos, y la soga que está impidiendo que se caiga. Entonces tendría la tensión de la soga, bien para arriba. Y sería la tensión de este pedacito de soga. Y a nosotros nos pide la tensión en esta parte y la fuerza de la barra. Entonces, con esta situación, con este diagrama de cuerpo libre, no podemos sacar mucha más conclusión a que la tensión que tiene este pedacito de cuerda es igual al peso de la caja, porque tienen que valer lo mismo para que esté quieta, obviamente. Entonces, es como que si ustedes esto no se lo van a imaginar, si les pidiera la tensión en ese pedacito, conceptualmente ya saben que va a ser igual al peso en este caso. Y lo que vamos a hacer es imaginarnos que la caja está como apoyadita acá, agarrada de esta cuerda. Y ahí a lo mejor resulta un poco más fácil ver las fuerzas que actúan. Es como que si estamos situados en ese nodo. Y de ahí vamos a dibujar todas las fuerzas. Recuerden que imaginamos que la caja está acá. Entonces, primer vector que aparece siempre, el peso de la caja, siempre bien hacia abajo. Lo dibujamos, le ponemos su nombre, vectorcito arriba. Después tenemos la cuerda, que la cuerda siempre me hace tensión. La tensión es para el lado hacia donde está la cuerda. Entonces será para acá. ¿Por qué las tensiones apuntan para la cuerda? Porque la cuerda siempre está tensa, entonces va a tirar al cuerpo hacia donde está ella. Es como que si yo tengo una caja y lo empujo con una cuerda, la cuerda está tensa, o sea, está completamente tensa, pero la caja le hace la fuerza para donde yo la tiro, para donde está la cuerda. Y por otro lado, tenemos la barra, que las barras, por cómo son físicamente, tienen la característica que pueden actuar en tensión, como las cuerdas, es decir, si yo una barra la tironeo como para separar sus dos puntas, la voy a estar teniendo en tensión, o yo la barra la puedo apretar y tenerla en compresión. Cosa que no se le puede hacer a la cuerda. La cuerda, si yo la intento comprimir, se dobla. Entonces hay que tener cuidado cómo está actuando la barra. En este caso, fíjense que la barra está apretada contra la pared. Entonces, como está apretada, está actuando en compresión, no sería lo mismo que una cuerda, por lo tanto la fuerza la hace para el otro lado. Imagínense que si la caja está aplastando la barra para allá, la barra le está haciendo a la caja una fuerza para allá. Para adelante sería, o para la derecha. Y ahí tenemos los tres vectores. Próximo paso que tenemos que hacer es descomponer todos los vectores que nos hayan quedado fuera de los ejes. Que en este caso nos quedó uno solo, que es la tensión. Y vamos a tener que elegir un ángulo para poder descomponerla. ¿Qué sería descomponerla? Llevarla a dos vectores que estén sobre cada uno de los ejes respectivamente y que si los sumo vectorialmente me den el vector que yo estoy queriendo descomponer. O sea, yo acá si sumo tx vector más ty vector me da t. Entonces yo voy a necesitar un ángulo. Y acá hay gente que lo hace de una forma, gente que lo hace de otra. Hay gente que toma el ángulo medido desde el semieje x positivo, así que tomaría todo este. Se puede, está bueno, pero a mí me gusta tomar este, el que toma el semieje, el que toca el semieje x más cercano. En este caso toca más rápido al semieje x negativo.
La diferencia es que la persona que tome todo el ángulo va a obtener resultados con su signo correspondiente, sea positivo o negativo. En cambio, la gente que lo haga como yo va a encontrar solamente valores positivos. Y después, mirando el dibujo, dirá, bueno, la TI es positiva porque va hacia arriba, la TX es negativa porque va hacia abajo. Uno puede decir, ¿por qué no lo hago de la otra forma? Que ya me tire el signo, mucho más fácil. A mí me gusta hacerlo tocando al semieje X más cercano, porque yo así puedo visualizar un triángulo rectángulo y entiendo de dónde viene la fórmula y no uso como un loco el seno para una componente, el coseno para lo otro. Es como que si entiendo por qué y tiene que ver con un triángulo. Acá uno puede decir, bueno, hay un triángulo así, pero no, en realidad no tenés un triángulo rectángulo con el que puedas trabajar con seno, coseno y tangente. Bien, entonces yo elijo tomar este. En este caso, fíjense que a mí me da un ángulo, me dice, sabiendo que el ángulo formado por la cuerda y la pared es de 38, o sea que me está diciendo que este es de 38. Tampoco vayan como locos a poner acá el ángulo de 38, porque fíjense que nosotros el ángulo que necesitamos sería entre un horizontal y la cuerda. Entonces en realidad necesitamos este, que sabiendo que estos dos suman 90 porque es un triángulo rectángulo, el que nosotros necesitamos es de 90 menos 38. Es un ángulo de 52 grados. Entonces, como ahora yo visualizo el triángulo rectángulo que tiene este cateto TX, la hipotenusa T y esta línea punteada que mide lo mismo que TI, yo puedo trabajar con seno, coseno y tangente. Si trabajo con el seno del ángulo, me queda cateto opuesto, sería TI, el cateto que no me está tocando el ángulo, sobre hipotenusa que esté. Y si trabajo con el coseno del ángulo, vamos a ponerlo acá abajo, me queda TX, que es el cateto adyacente que me está tocando el ángulo, sobre la hipotenusa, porque esas son las definiciones para el seno y el coseno. Y acá, si puedo calcular, calculo. Pero si no, lo que voy a hacer es despejar TI y TX. Y lo que voy a hacer es justamente despejar porque yo T no lo conozco en realidad. Si ya lo conociera, puedo calcular, paso el T multiplicando y hago ese número por coseno de 52, ese número por seno de 52 y obtengo TI y TX. Pero como no podemos, simplemente despejamos. TI yo lo pongo adelante porque es básicamente lo que estoy queriendo calcular. Me quedaría, paso esta T que está dividiendo multiplicando como T por seno de 52. De la misma forma, Tx nos queda T por coseno de 52. Eso lo dejo ahí porque lo voy a utilizar más adelante. Bien, ¿qué sé ahora? Que el cuerpo está en equilibrio. Ya lo sabía de antes, pero ahora es donde lo voy a usar. Primera ley de Newton. Fíjense que esta es sumatoria de fuerzas vector. Yo estaría trabajando en todo el plano, pero como no se puede, lo que hacemos es dividir en dos ejes. Vamos a decir, bueno, en el eje X tengo sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0 y en el eje Y también tengo sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Miro lo que me quedó acá. De esta ya me olvido porque ya la descompuse. Tengo la fuerza de la barra más la tensión en X. Fíjense que las puse sumando porque este símbolo es el símbolo de sumatoria. Me está pidiendo que sume los vectores. Sin embargo, cuando yo le quite los vectores, por el hecho de que yo había elegido el método que no me da los signos, lo que voy a hacer es asignarle su signo dependiendo para dónde apunta. Entonces el FB es positivo y el TX es negativo, entonces lo restaré. La gente que tomó el ángulo completo tiene que seguir poniendo un más ahí.
¿Por qué? Porque ya el tx adentro va a tener incluido su signo. Entonces, si yo pongo un menos y el tx ya tenía un menos por su naturaleza de cómo fue el cálculo, me lo va a terminar sumando y me quedaría mal. Finalmente, quiero que todo me quede positivo, entonces al tx lo voy a pasar para el otro lado. Y acá es lo que está bueno analizar, que yo en realidad cuando resuelvo un problema rápido, directamente escribo esto. FB igual a TX. ¿Por qué? Porque yo sé que si está en equilibrio, todo lo que me tire para un lado se me tiene que compensar con lo que me tira para el otro. Lo mismo voy a hacer en el eje Y. A ver, si quisiera ir de la forma rápida, yo sé que todo lo que me tira para arriba se me tiene que compensar con lo que me tira para abajo. Entonces puedo decir P igual a... O a ver, vamos a ponerlo al revés para que nos quede más prolijo. Va a quedar TI igual a P. Todo lo que me tira para arriba se me tiene que compensar con lo que me tira para abajo. Si hiciera todos los pasos, tengo que sumar los dos vectores que están sobre los ejes. Los sumo como vector. Después, cuando le quite el vectorcito de arriba, al P lo voy a poner negativo porque apunta para abajo. Y después lo paso para el otro lado de la igualdad. Listo. Próximo paso. No me gusta que en estas ecuaciones de equilibrio en los ejes me queden componentes. Entonces vuelvo a mis descomposiciones, que en este caso fue una sola fuerza, pero acá podemos haber tenido que descomponer más, y escribo lo que es cada una. Entonces FB no le puedo hacer nada, pero TX yo sé que es T por coseno de 52. Y TI sé que es T por seno de 52. Y el peso lo puedo calcular porque yo tengo el dato de la masa. Y ojo con esto, la masa no es el peso. El peso es masa por gravedad. Es decir, que el peso nos queda 50 kilogramos por la aceleración de la gravedad para el planeta Tierra, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, lo que nos da que tiene un peso de 490 newton, porque es una fuerza, la vamos a medir en newton. Entonces este ya es un valor que conocemos. Esta ecuación todavía no la puedo resolver porque tiene dos incógnitas. Y siempre necesitamos igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Esta sí la puedo resolver porque es una ecuación con una sola incógnita. Si ambas ecuaciones tuvieran dos incógnitas, las voy a tener que resolver juntas como un sistema. Pero acá puedo resolver esta por un lado, porque puedo pasar el seno de 52 dividiendo, que me da asegúrense que la calculadora esté en D, no vaya a ser que esté en radianes porque la hayan pasado para algo de matemática. Nos da 621,82 newton. Una vez que ya tengo el T listo, que es una de las cosas que me pedía el problema, la puedo reemplazar acá y obtener el FB. Lo que yo hago es aprovechar el número que ya tengo en la calculadora sin redondear y directamente toco, como ya lo tengo listo en el display, toco por coseno de 52 y me da 382,83 newton. Y ahí ya obtuvimos nuestras dos incógnitas, la tensión de la cuerda y la fuerza de la barra respectivamente.